Por eso hay muchos hermanos hoy en día que se han alejado del mandato de Dios, que se han alejado de los preceptos de Dios, creyendo servir solamente al Hijo y ya no al Padre. Pero esto es totalmente un error. Un error porque desconocemos las Escrituras, porque no hemos entendido el propósito de Dios. Primeramente vamos a preguntar a las Escrituras, ¿qué es gracia? Cuando alguien dice, hermano Osvaldo, yo vivo por fe y por gracia, ya hemos hablado anoche sobre lo que es fe. Hoy hablemos de gracia. Cuando usted me dice, yo vivo por gracia, usted tiene que saber por qué vive. ¿Qué es gracia primeramente? Gracia es el Espíritu Santo. Gracia es el Espíritu Santo. Y lo testifica en el libro de Zacarías, capítulo 12, versos 10. Libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Les invito, amados hermanos, a tomar una Biblia en sus hogares, un cuadernito, un lapicero, y tome apunte, por favor. Si hay alguna pregunta, que sea, por favor, referente al tema. Las preguntas que vayan directamente al tema. El tema es la ley y la gracia. Si tiene alguna duda de esto, pregunte referente al tema. Bien, damos inicio esta mañana con este consejo. Mi hermano José Lutel, creo que ha etiquetado a los hermanos pastores religiosos. Y a todos mis hermanos que están ahí, muchas gracias por estar presente. Grande ese Señor que los tiene juntos y reunidos para poder todos entender una sola misma mente que viene de parte de Dios. Libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él, como quien se aflige sobre primogénito. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Y derramaré, dice, sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén. ¿Qué iba a derramar? Espíritu de gracia. Quiere decir que gracia es Espíritu Santo. Quiero que entendamos, mis hermanos religiosos. Gracia es Espíritu Santo. Esto no es de los hombres. Esto no se gana por un real, por un centavo, ni se puede comprar. La gracia no se compra por dinero, ni por obras. Efesios dice claramente, pero no quiero ir más allá. Primero, antes de salirnos, ¿por qué la Biblia dice en Zacarías 12:10? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. ¿Por qué dice ellos? Porque esto tenía que cumplirse. Esto era una profecía que tenía que derramarse la gracia. La gracia del Espíritu Santo no fue en los tiempos antiguos. Tenía que derramarse en los tiempos de nuestro Jesucristo. Luego de la muerte y la resurrección, no antes. Quiero que entiendan esto, porque el Señor Jesucristo es la gracia. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, al resucitar es que trae la gracia. Hasta ahí los apóstoles y los discípulos no tenían la gracia todavía. Por eso que ellos antes, cuando vieron al lunático, al joven lunático, no pudieron sanarlo, porque no tenían gracia, no tenían Espíritu Santo aún. Es por eso que ellos, maestro, pero ¿por qué no pudimos sanarlos? Porque ellos no tenían gracia. La gracia, acá hay unos textos. Jonathan González Alarcón dice Gálatas 3:10. Ahí está ese texto, quiero que me pregunte. Malaguito, hermano Jonathan, ¿ya? Dice, entonces, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? Hasta ahí no había gracia. Atento a mis hermanos. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todavía no había gracia. Aún los apóstoles miraban al Señor. Mire lo que les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. En el libro de Hechos, capítulo 1, en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 4 y versículo 8.
El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 4 y versos 8. Cuando el Señor Jesucristo resucitó al tercer día y se presentó, es una historia larga. Ahí estuvo Tomás. Tomás metió el dedo porque quería creer. Lo vieron, Pedro lo logró divisar con todos los discípulos, pero hasta ahí todavía no lo veían todos. Aquí el Señor Jesucristo ya les dijo a sus discípulos, miren lo que les dijo. Libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 8. Y estando juntos, les mandó que no fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo de mí. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Bendito es el Señor. En Hechos capítulo 1, versos 4 y versos 8 dice el Señor: y estando juntos les mandó, es tiempo futuro, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, que no se fuesen de Jerusalén. Recuerden el pasaje de Zacarías 12:10. Recuerden lo que decía: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Nuestro Señor Jesucristo sabía que ahí tenía que derramarse la gracia del Espíritu Santo. Ahí da inicio a esta palabra llamada gracia. Sino que esperasen la promesa del Padre, que oíste dijo de mí. La promesa del Padre que tenía que dar el Espíritu Santo Dios al ser humano. ¿Pero a qué ser humano? Porque ser humano hay un montón en la tierra. Hay creación en cantidad. ¿Y por qué todos no tienen gracia? Eso también hay que verlo. Entonces dice versos 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Aquí ya aclara. Lo que tenían que recibir el Espíritu de gracia. Y aquí en Hechos 1:8 dice Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto fue cumplido cuando los apóstoles ingresaron al templo de Jerusalén en una fiesta de Pentecostés. Por eso Pentecostés es llamado como Dios lo estableció. Su nombre real es Pentecostés, pero algunos lo catalogaron como la fiesta del derramamiento del Espíritu Santo, como el bautismo de fuego. Así se fue catalogado. Porque aquel día, que puede ser inolvidable, fue el día que se derramó la gracia del Señor. Y esto dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, versos 2, hasta el versículo 4. Libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Bendito sea el Señor. Y como se cumplieron los días de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta solemne que se celebra del 14 de junio al 21. Estaban todos unánimes juntos. Versículo 2. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio, que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se sentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, escuche bien, y fueron todos
llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Esto ocurrió gracias al derramamiento del Espíritu Santo. Esta profecía que decía en Zacarías 12:10, y derramaré de espíritu de gracia sobre los moradores de Jerusalén, es cumplida recién en Hechos de los Apóstoles. Hay mucha gente que dice, hermano, la gracia se repartió antes. La gracia, escúcheme bien, se repartió en la fiesta de Pentecostés. Antes no podía venir la gracia. Es por eso que aún los discípulos, los 12 apóstoles, escúcheme bien, no tenían poder de gracia todavía. Por eso que en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 19 y 20, los discípulos, al no poder curar, porque los discípulos no pudieron curar a un enfermo, y la pregunta es ¿por qué no pudieron curar a los enfermos? ¿Ah? ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo, Él desde pequeño, desde que nació, Él era la gracia. Y crecía siempre en gracia, y en gracia, y en gracia, y en poder. Él es la gracia. Pero los apóstoles todavía no recibían la gracia. Él hacía los milagros, no ellos. Eso hay que entenderlo. Ahora, en el libro de San Mateo, capítulo 17, versos 19 y 20, podemos corroborar esto. Que precisamente los apóstoles no tenían gracia. Amén, hermano. San Mateo, capítulo 17, versos 19 y 20. Por favor, hermana. Libro de San Mateo, capítulo 17, versículos 19 y 20. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús muy aparte, le dijeron: ¿por qué? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera esos demonios? ¿Por qué, Señor? Versículo 20. Y Jesús le dijo: es por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, y dieres a este monte: pásate de aquí allá, él se pasará, y nada os será imposible. Hasta ahí podemos ver que la gracia no estaba en el tiempo antiguo. La gracia tenía que darse después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Así creo que está entendido. Porque vemos, hermanos, que hacemos una combinación en la Escritura. Decimos la gracia por acá. No, la gracia se derrama a partir de Hechos, capítulo 2 en adelante. Para los hombres. Para los hombres. La gracia estaba en el Hijo de Dios. La gracia de Dios estuvo con Moisés, pero no se repartía. Cuando Jehová Dios le dijo a Moisés que juntare 120 ancianos, él les repartió de la gracia a ellos, pero por ordenanza de Jehová. Pero antes no tenían gracia. Es por eso que no se pudo dar el cumplimiento de la ley. Es por eso que ellos fracasaron en el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque la gracia es la que amolda al ser humano a poder cumplir los preceptos de Dios. Si una persona no tiene la gracia, no va a poder someterse con Dios. Será rebelde. Un día, por eso que hay hermanos que dicen: hermano, pastor, ¿por qué no puedo dejar de tomar? Porque no hay la gracia de Dios en su corazón. Aún la obra carnal puede más que la gracia. Pero cuando la gracia de Dios, el Espíritu Santo, ingrese en nosotros, podemos reprimir esto. La gracia de Dios fue profetizada por los grandes profetas, que tenía que venir un día, y ese día fue cumplido. Libro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 y versos 11. La gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, era profetizada por todos los profetas. Que esa gracia tenía que venir, que tenía que llegar a vosotros. Pero ¿a qué día tenía que llegar? La Biblia ya mostró qué día.
era en la fiesta de Pentecostés. En el libro de 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Si alguien tiene hasta aquí una duda, o de repente quiere corregir, hermano Osvaldo, yo no pienso igual que usted, yo creo que la gracia vino antes. Deme un texto y yo me corrijo. En el libro de 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 y versos 11. De la cual los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido diligentemente buscando. Amén, hermanos. Escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellos. ¿En qué tiempo tenía que darse esto? Ya hemos entendido que fue la fiesta de Pentecostés. Este derramamiento de la gracia de Dios sobre el ser humano estaba profetizado desde los tiempos antiguos que tenía que darse. Libro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ya ordenado de antes de la fundación del mundo. Esto no es de recién. Todo estaba ya preparado desde el trono majestuoso de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Desde ahí todo estaba ordenado. Las cosas cómo iban a llegar a su curso. Que el hombre iba a ser recto y perfecto desde un inicio. Pero se cruzó el adversario. El adversario se cruzó hasta el día de hoy. Ya ha venido destruyendo la obra de Dios. Pero nunca ha perdido Dios, ni perderá. Y ha venido sembrando diferentes doctrinas. Si Dios decía blanco, el adversario decía negro. Si Dios decía hay que guardar, el adversario dice no hay que guardar. Y esa fue la pelea en el cielo. Hermano pastor que me escuchas, precisamente la rebelión de Satanás comenzó por eso. Por oponerse a la ley de Dios. Ese fue más allá que no le dieron el lugar que quería él como hijo. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba programado o manifestado que en los futuros tiempos la gracia tenía que venir sobre el ser humano. Y es cumplida en la fiesta de Pentecostés. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, vayan al templo de Jerusalén y asentaos ahí, a sus apóstoles, porque algo iban a recibir ellos. Hechos 1:8 dijo que tenían que recibir el Espíritu Santo. A partir de ahí es que comienza el poder en cada uno de los apóstoles. De dos en dos salían a obrar con los milagros y todo cuanto ustedes ven en la Escritura. Amén. Hasta ahí creo que estamos claros y concretos. Ahora continuando. De esa gracia que recibieron los apóstoles y aquellas personas en Jerusalén, ¿podremos participar nosotros? Sí, podemos participar. Es una profecía que también dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 17. Hechos, capítulo 2, versículo 17. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17 y versos 18 también. Escuchemos lo que dice el Señor. Mis hermanos que están ahí, por favor les pido, tratemos de copiar los textos, para que mis hermanos religiosos que hoy en día son invitados, que les damos la bienvenida, mis hermanos de la comunidad hebrea y hermanos israelitas en general, y toda la hermandad que nos sigue, les invitamos, escuchemos el mensaje de Dios. Si hay alguna pregunta, con todo el respeto que se merece, hágamela. Pero la pregunta que sea el tema. Luego tocaremos el tema de los holocaustos. Amén. Primero toquemos el tema de la ley y la gracia. Este tema hay que aclararlo. Ayer hemos hablado de la fe y la ley. Ya hemos visto que ni el uno al otro anula, sino al contrario. Por la fe cumplimos la ley. Bien, hermanos, ahora estamos entre ley y gracia. Escuchemos lo que dice la Escritura. Libro de Hechos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños.
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén, aleluya. Entonces mire lo que dice en Hechos, capítulo 2, versos 17 y 18. Y será en los postreros días, dice Dios. Cuando usted escuche la palabra y será, es tiempo futuro. Por algo tiene una tilde en su Biblia. No es que a la imprenta que hizo esta Biblia se le ocurrió poner una tilde ahí en la A. Cuando dice será, quiere decir tiempo futuro. En los postreros días. La palabra postrero es después. Dice Dios, derramaré de mi espíritu, que es la gracia, sobre toda carne. Primero fue en ellos, luego sería en nosotros. Dice así: y vuestras hijas o hijos, vuestros mancebos, comenzarán a ver visiones. Vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervas y mis siervos, aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí hay una pregunta cuando dicen mis siervos y mis siervas. ¿A qué siervo se refiere? Hoy en día decimos, hermano, él es el siervo de Dios. Yo no puedo negar. Pero la Biblia también habla quiénes son sus siervos. Levítico capítulo 25, verso 55. Levítico capítulo 25, versículo 55. Libro de Levítico, capítulo 25, versículos 55. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, porque mis siervos son, quienes dice, los hijos de Israel, y sobre ellos derramaré mi espíritu. O sea, la escritura no se confunde ni se contradice en una parte. Tenía que derramarse el espíritu. Ahora la pregunta es, pero ¿por qué el Señor les da la gracia a ellos primero y luego a nosotros? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano pastor? Porque dice en Hechos 10:36 que una responsabilidad grande le entrega Jehová Dios a su pueblo. Y esta responsabilidad ustedes no lo quisieron recibir, lo han desechado en las iglesias, que es la palabra de Dios, los 10 mandamientos. Hechos capítulo 10, versículo 36. De ahí vamos a partir y entendiendo sobre la gracia y quienes reciben la gracia y para qué es dada la gracia. Si yo le digo que a este hermano le doy un bono, yo sé por qué le doy el bono. Si yo digo que al Señor le doy un carro, es porque le estoy dando para que trabaje o para que se pasee. Pero todo se da con objetivo. No se da nada por dar. A ver, ¿qué dice la escritura, hermano? Libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 36. Envió palabra Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Amén. Bendito sea el Señor. En el libro de Hechos, capítulo 10, versos 36 dice, y ustedes tienen su Biblia. Cualquier Biblia pueden leer en casa. Yo no hago acepciones de Biblia. No hacemos diferencias ni entre religiones. Para mí todos somos iguales ante Dios. Lo que sí tenemos es que poner claro el mensaje, como es, ni aumentando ni quitando. Hechos 10:36. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel. ¿A quién envió la palabra a Dios? A los hijos de Israel. ¿Para qué? Para anunciarla, tanto la paz de Jesucristo, que este es el Señor de todos. Una gran responsabilidad Jehová Dios puso sobre su pueblo. Que predicasen la palabra de Dios, que son los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios da esta responsabilidad de predicar el Evangelio? Porque precisamente cuando uno crea el Evangelio, a los 10 mandamientos, a la palabra de Dios, a la ley real, o a los mandatos o decretos divinos, como lo llame usted, es que uno recibe la gracia de Dios.
Esto dice en Efesios capítulo 1, versos 13. No es que usted recibe la gracia porque de repente se acercó y se sentó. Bueno, yo me siento aquí y llegó la gracia a mí. No. Usted recibe la gracia por creer. Por creer en el Evangelio y por creer en el Hijo de Dios, Jesucristo. O Jesús de Nazaret, alabado sea su nombre. Pero tiene que creer algo. Es por eso que Pablo decía en 10:17 de Romanos: luego, empero, la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Pero es que entre la palabra de Dios y la Biblia hay una gran confusión que también tenemos que aclarar hoy día. Que entre la palabra de Dios y lo que es los 10 mandamientos o la escritura hay una gran confusión, que lo aclaré luego. Ahora, en el libro de Efesios capítulo 1, versos 13. Hermanos pastores atentos, le invito a leer su Biblia. En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud. Desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Uno es sellado por el Espíritu Santo de la promesa desde que cree. Pero desde que creo aquí, hermano pastor, repito nuevamente, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad. Usted fíjese en esto, en oyendo la palabra de verdad. Vuelvo y repito, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad. Aquí teníamos que escuchar algo. Precisamente es la palabra de verdad. Yo le voy a preguntar a la Biblia qué palabra de verdad tiene que escuchar, hermano pastor, para recibir la gracia divina, que es el evangelio de vuestra salud. Salud, salvación. Desde que creísteis a ese evangelio, a esa palabra de Dios o esa palabra de verdad, fuiste sellados con la sangre del Espíritu Santo. Quiere decir que el ser humano tenía que escuchar algo. Así como lo dice en Romanos 10:17. Luego, pero la fe viene por el oír, y precisamente por el oír la palabra de Dios. ¿Cuál es esa palabra de Dios? ¿O cuál es esa palabra de verdad? Porque a mí me interesa, pastor, escucharla. Si yo la escucho, la Biblia me está diciendo que yo seré sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia me está diciendo. Entonces le invito a leer 1 de Juan, capítulo 2, versículo 7. 1 de Juan, capítulo 2, verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es la palabra? El mandamiento antiguo. No es la Biblia. La Biblia, su nombre real es Sagradas Escrituras. La Biblia no es la palabra de Dios. Escuchemos. Dentro de la Biblia está la palabra de Dios. La Biblia, su nombre real es Sagradas Escrituras. Biblia viene de la palabra biblioteca, varias recopilación de libros, que un día tocaremos este tema también. Continuando. El mandamiento antiguo es la palabra de Dios. Ahora, acá decía en Efesios 1:13, en oyendo la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El libro de los Salmos, capítulo 119, verso 151. Salmos, capítulo 119, versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Quiere decir que la palabra de verdad, es el mandamiento de Dios. Entonces, cuando Efesios me dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, o en oyendo algo, porque algo tenemos que oír, y eso lo hemos dado al inicio.
Jehová Dios dijo en Deuteronomio 31:12: harás congregar varones y mujeres para que oigan. Algo teníamos que escuchar. Versículo 11: leerás esta ley a oídos de todos ellos. Leerás estos mandamientos a oídos de ellos. Deuteronomio capítulo 6, verso 7: y las repetirás a tus hijos, estando en tu casa, caminando en la calle, cuando te acuestes, cuando te levantes, las repetirás a tus hijos. Y no solamente las repetirás. El día de ayer alguien me dijo: hermano, ¿por qué adoran a esa imagen que está atrás de ustedes? En el verso 8 dice: y las escribirás en los postes de tus columnas de tus casas. Yo no la pude escribir en mi columna, pero mejor tuve una idea en ponerle un cuadro de vidrio y poner en la pared de mi casa, porque es un mandato divino. Deuteronomio capítulo 6, versos 8: y las escribirás en tus postes. Entonces no me estoy yendo en contra de los propósitos de Dios. Estoy yendo a tratar de cumplir los propósitos del Señor. Lo dice en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versos 8 y versos 9. Para mi hermano que ayer me dijo: hermano, ¿qué hacen estos mandamientos? Ahí está la respuesta. Continuando. Entonces, desde el momento que yo creo en los 10 mandamientos, soy sellado con el Espíritu de la gracia, el Espíritu Santo de la promesa. La pregunta es ahora: Señor, pero yo no quiero guardar los mandamientos. Yo quiero la gracia tuya, sí, pero los mandamientos no. Hay mucha gente que evade los mandamientos o la ley de Dios. ¿Por qué? Porque muchos dicen: esto es pesado, esto es difícil, no se puede, hermano pastor. Siervos, no se puede. Tenemos que despojarnos de la letra vieja y coger la letra nueva. Pero yo no sé qué letra nueva vamos a coger. Si 1 Juan 2:7 dice que el mandamiento antiguo es la palabra. Si alguien quiere hablar de la palabra, tendríamos que hablar de mandamientos. Entonces, la pregunta que sigue sería: ¿para qué el Señor da la gracia o el Espíritu Santo al ser humano? ¿Para qué? Esa sería la pregunta. ¿Para qué el Señor nos da su gracia? ¿Para vivir lejos de la ley de Dios? Primera pregunta. Jehová Dios o su Hijo Jesucristo, que es la gracia, ha dado de su Espíritu Santo la gracia para vivir fuera de la ley de Dios, o para vivir, pregunta número 2, o para vivir en la ley de Dios. ¿Para qué fue dado la ley del Señor? ¿Para qué fue dado la gracia del Señor? Ahora sí, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 27. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 27. En el libro del profeta Ezequiel, mire la pregunta que hemos hecho. Jehová Dios o su Hijo Jesucristo, ¿para qué nos ha dado su Espíritu de gracia? ¿Para qué? ¿Para vivir fuera de la ley de Dios o para vivir en la ley de Dios? En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Escuche bien lo que dice el Señor. Ezequiel capítulo 36, versos 27. Yo le repito varias veces los textos porque no quiero que digan el hermano se está inventando. No, leamos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. El Señor dar su gracia al ser humano, su Espíritu Santo, tenía un propósito. Y el propósito era que el ser humano camine en sus mandamientos, en sus ordenanzas. Para eso era, para que pueda guardar el ser humano los derechos de Dios, para que pueda poder cumplir. Para eso Dios nos dio el Espíritu, hermanos pastores que están ahí sentados en casita. En ninguna manera el Señor dijo: les doy mi Espíritu Santo, pero se me alejan de la ley de Dios. No, eso fue una mala interpretación que tuvimos nosotros en las Escrituras. En ninguna manera Dios puede contradecirse. Dios no puede dar algo y quitar algo. Si usted creyó que la ley de Dios, los mandatos divinos de Dios, los decretos de Dios eran muy pesados, permítame decirle que por eso mismo Dios ha dado su Espíritu, para que ningún hombre pueda decir delante de Dios de que no pude cumplirlos. Si yo le invito a usted a ir a un lugar y este lugar es lejos,
yo tengo que facilitarle a usted la llegada a ese lugar. Si Dios nos ha invitado a nosotros a llegar a la vida eterna, Dios nos ha facilitado la vida. Nos ha dado sus arras de su Espíritu Santo para que podamos llegar a esa vida eterna, para que podamos cumplir los 10 mandamientos. Porque si no podemos cumplir, entonces sí nos condenamos delante de Dios. Y esto quiero ser muy claro con ustedes, con todos mis hermanos. Así como Ezequiel dice, para que andéis en mis mandamientos, yo le pregunto a usted, ¿la ley real es terrenal o es espiritual? ¿Los mandamientos de Dios son terrenales o espirituales? Le invito a que lea Romanos. Va a escuchar del mismo apóstol Pablo lo que él testifica de la ley de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 7, versos 14. En el libro de Romanos, capítulo 7, versos 14. Romanos, capítulo 7, versos 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, yo soy carnal. Esto decía Pablo. Todo pastor, todo religioso, toda creación de Dios, somos carne. Y esta carne siempre va a luchar. La carne nos llevará hacia abajo, a no cumplir con Dios. Pero el Espíritu nos vivifica a cumplir la ley divina. Es por eso que cuando usted se aleja de los mandatos divinos, usted está cumpliendo los deseos de su carne. Porque es su carne la que le está diciendo, mira, no guardes los mandamientos de Dios. Ya no guardes el sábado. Ya no guardes esto. Ya no hagas lo otro. Camina por esto. Eso es su pensamiento. Y eso es la carne. Y la Biblia dice que la carne no agrada a Dios. Los deseos de la carne no van a agradar a Dios. Porque son humanamente. Y humanamente ni una persona podrá construirse. Lo dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6 y verso 7. Romanos, capítulo 8, verso 6 y verso 7. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. La intención del Espíritu es vida y paz. El Espíritu Santo fue dado con objetivo de que el ser humano pueda cumplir la ley de Dios, ley divina, los 10 mandamientos, que no son humanos, que no fueron creados en la tierra, que fueron hechos por el Padre eterno, Jehová de los ejércitos, que fueron traídos por su Hijo amado Jesucristo. Y el día de ayer vimos el texto que dijo, y yo sé que esos mandamientos son para vida eterna. San Juan 12:50. Lo dijo el Hijo de Dios. Lo dijo Pablo. La ley es buena, justa, santa. Lo dijo Timoteo, siervo del Señor, hijo de fe y de gracia. El mandamiento es bueno si alguno lo usa legítimamente. No es malo, hermanos pastores. Sabemos, empero, que la ley es espiritual. Si nosotros no conocemos los mandamientos, ¿cómo seremos librados del pecado? Es por eso que en San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Amén, hermanos. ¿Hay alguna diferencia entre ley y gracia? ¿Realmente tendremos que alejarnos de la ley para vivir en gracia? Es el tema que estamos tocando hoy día. Yo quiero decir a mis hermanos que asisten a otras iglesias, la ley, la fe y la gracia siempre serán unidas, porque todo proviene de un Dios. La ley, la fe y la gracia provienen del mismo Dios. No provienen de otra persona. No es que la ley la dio otra persona, la fe la dio uno y la gracia de otra. No. ¿Por qué nosotros dividimos las cosas? Nosotros hemos dividido a Dios. Hemos dividido los pueblos y las naciones con otras creencias. Fuimos los hombres los que dividimos los países. Dios nunca ha estado dividido. Dios ha estado unido con su ley, con su fe y con su gracia. Por eso nosotros creemos en la fe de Dios, creemos en la gracia divina, pero también creemos en la santa ley de Dios
y en los 10 mandamientos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos ha dado de su gracia para que obedezcamos. Dios no nos dio la gracia para que vivamos tranquilos. Bueno, el Señor me ha dado mi gracia, hermano pastor, ahora sí me voy a mi casa tranquilo y con esta gracia me salvo. No. Si Dios le dio su gracia, que es el Espíritu Santo, le dio para que usted ponga por obra algo. La pregunta es ¿qué? Usted tiene que preguntar a su pastor. Bueno, pastor, ¿por qué el Señor me dio la gracia? El Señor Jesús me dio la gracia, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Diciendo qué? Son preguntas que usted tiene que hacerle a su pastor. Yo hoy le responderé conforme a la Escritura. Dice en Hechos capítulo 5, versículo 32. En el libro de Hechos capítulo 5, versos 32. Todos teníamos que recibir la virtud de lo alto, celestial. Esa ya saber, el Espíritu Santo o la gracia para obedecer a algo. Nada es dado para nada. Todo tiene un objetivo. Aún la venida del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para que muera en la cruz, tuvo un objetivo. No es que vino y murió porque le dio la gana morir. Todo tiene un objetivo. Y también aún la resurrección también tenía un objetivo. El dar el Espíritu Santo tiene un objetivo maravilloso. Mire lo que dice en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, que es la gracia, el cual ha dado Dios a los que obedecen. A los que obedecen. ¿Obedecer qué? Si eso el pastor no me enseñó a mí me dijo que yo recibo la gracia y puedo hacer otras cosas. Cuando el Señor dice a los que obedecen, Dios ha hablado a través de la Escritura con varios mandatos divinos, pero muchos no queremos obedecer. Yo le pregunto a usted, ¿cuál fue el día que Dios dejó para que el ser humano lo guardase como día de reposo santo? ¿Cuál fue el día? Respóndame bíblicamente. No me diga, hermano pastor, yo creo que pasó por aquí, que se cruzó Tomás y Tomás le contó a Judas y Judas le dijo a Pedro y a la final entre Pedro y Pablo no se entendió, pero guardamos el domingo, guardamos el martes, el miércoles. No me diga esto, dígame con un texto bíblico. Hermano pastor Osvaldo, con el respeto que te mereces, yo quiero corregirte hoy día. En tal libro de la Biblia dice que guardemos el día domingo. Eso quiero escuchar yo. A mí no me va a satisfacer palabras persuasivas. No me va a darme a mí satisfacción si usted me habla palabras de repente alteradas. Deme un texto bíblico. Si usted me da un texto bíblico, yo hoy mismo me congrego con usted. Pero si usted no me ha dado, le invito a congregar. Le invito para que aprendamos del mensaje de Dios. La Escritura es clara. Dios ha reposado en el santo sábado. Lo dice Génesis 2, 2 y 3. Y aquel día el Señor lo bendijo y lo santificó a este día. Dejemos el Antiguo Testamento porque hay hermanos que dicen, no hermano, el Antiguo no me hables. Vámonos al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 4 versos 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Un reposo. Hay pastores que escuché decir que para mí todos los días son iguales. Yo puedo reposar el día que yo vea conveniente. Ese es su pensamiento de usted. Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos que llevas no son mis caminos. Isaías 55 versos 8. No son mis caminos, hijo mío. El camino que yo te tracé fue los santos mandamientos, de que tú obedezcas, porque tú eres un hijo, no eres un padre aquí. Y el hijo tiene derecho a obedecer a un padre. Dice Jehová Dios dijo, por tanto queda un reposo, es porque dejó uno solo. El tema es que nos cambiaron el calendario gregoriano, hermanos pastores. Hay dos tipos de calendario que usted debe conocer. El calendario hebreo, que es la raíz de todo lo que podemos hablar de Dios, y el calendario gregoriano, que tenemos el almanaque en nuestra casa. El almanaque dice domingo, primer día de la semana. El almanaque, dice lunes, primer día de la semana. Hebreo dice domingo es primera semana. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Cuál será el primer día de la semana? ¿Cuál será el día?
Hermano Osvaldo dice, el primer día es el día lunes y séptimo es el domingo. Yo encontré un pasaje bíblico y se lo voy a compartir en Mateo 28:1. Mateo capítulo 28 versos 1. Dice claramente, vino las dos Marías cuando estaba el Señor